13. Proverbios 28, versículo 13. Vamos a que en reverencia a la palabra del Señor. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Señor, te pido otra vez que tú estés con nosotros en este tiempo. Señor, que tú hables por mí sobre este mensaje, que yo pueda explicarlo como tú quieres. Son las palabras que salen de mi boca, son palabras tuyas. Gracias por el privilegio de predicar y animar y a ayudar a la iglesia en su iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias. Los niños pueden bajar a su clase. Los niños de 11 años abajo pueden bajar a su clase. Y nosotros, los adultos, nos vamos a quedar acá arriba a abrir la palabra y aprender un poco. Quiero hacer algo diferente esta mañana, solamente a veces me siento que acá de púlpito solamente me ven de mi cara, ¿sí? Y a veces hablando acá frente, pues puedo hablar un poquito más personalmente con ustedes y quiero hacer eso esta mañana. Voy a tener mis notas conmigo, porque todavía yo leo el mensaje, muchos de mensajes, y me ayuda mucho en español mío. Estaba hablando con las damas esta mañana, recordando un año y medio pasado, que yo estaba poniendo un mensaje que se grabó abajo cuando estaba predicando, cuando nosotros estábamos abajo, y yo casi ni me entendí yo mismo lo que estaba predicando, porque el español estaba difícil. Pero gracias Señor que está mejorando, estoy mejorando, ¿verdad? Amén. No me va a coger 27 años para aprender español. Y fíjate, cuando estoy predicando y estoy leyendo mis notas, me ayuda mucho a leer el español. Por eso yo lo escribo así, por eso yo lo leo, porque no solamente estoy predicando, pero me estoy ayudando yo mismo en leyendo la palabra, leyendo en español. Y todavía a veces me falta una o dos palabras que no me salen, pero gracias Señor que ustedes tienen la paciencia de ayudarme. Por eso el Señor me llamó aquí, porque ustedes son especiales y tienen paciencia conmigo. Esta mañana queremos ver 9 pecados que cristianos creen que está bien para hacerlo. Hay 9 pecados y probablemente pudimos hablar sobre algunos más pecados, pero hay 9 pecados que nosotros como cristianos practicamos todos los días sin darnos cuenta que es un pecado. A veces pensamos nosotros como cristianos que son pecados pequeños, pero son pecados que afectan nuestra vida y afectan la relación que nosotros tenemos con el Señor. Y estos pecados son pecados que en 2015 cristianos están haciendo y no están dando cuenta que lo están haciendo. Y cuando nosotros seguimos practicando el mismo pecado, se hace más fácil para nosotros hacerlo, porque seguimos haciendo lo mismo y hasta un punto que no damos cuenta. Y llegamos a un punto que no le damos cuenta que estamos haciendo. Y estos pecados no se predica mucho en la iglesia porque los pastores no creen que es algo grande. Los pastores se enfocan en los problemas grandes de la iglesia, los problemas grandes del mundo, que se olvidan a predicar sobre los pecados pequeños que están destruyendo la vida de muchos cristianos. Es como que se dice un white lie, no sé cómo dice en español, pero es un pecado, bueno, si es white lie es un pecado blanco. ¿Cómo se dice? Mentirilla. Es un pecado pequeño, un white lie, y nosotros lo practicamos
Y a veces nos damos cuenta que estamos realmente mintiendo, ¿verdad? Porque es una mentira. Una mentirita piadosa. White lie. Y esto es una mentira bien pequeña que no le hace daño a nadie. Nosotros creemos que no hace daño a nadie. Y esto es y recibimos algo. Es como un ejemplo, es cuando nosotros recibimos algo, ¿verdad? Que una persona le dio a nosotros y tú le dices, wow, me encanta mucho, pero realmente dentro de usted estoy haciendo esta porquería, no quiero esto. O te van a comer a una casa, una persona, y te dicen, ¿te gusta esto? Sí, me gustó mucho, pero realmente dentro dice, yo no vengo aquí más, porque no me gustó. A veces es como si en la mañana tu esposa te habla a ti y te dice, mi amor, ¿cómo me veo? O dicen, mi amor, me veo gorda. Y tu esposo obviamente no va a decir que sí, ¿verdad? Sí, mi amor, ¿te parece gorda? No. A veces miente y dice, sí, te ve bien. Y el lipstick de ella ya pasó los labios y lo tienen por aquí y el pelo está por todos lados, pero para no tener problemas con ella, pues decimos, te ve bien. A veces son mentiras pequeñas, jóvenes a veces diciendo a sus padres, papá, me voy a casa de mi amigo, y realmente se van a una fiesta o otro lugar y dicen, pues es una mentira pequeña, no va a afectar a mi mamá, no va a saber dónde yo estoy, y es realmente una mentira. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, y todos conocemos, dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. No importa qué grande o qué pequeño es el pecado, dice el pago del pecado es muerte. No dice lo grande, no dice lo pequeño, dice el pecado es muerte. Muchos hoy en día están cambiando la Biblia para adaptarse a nuestra cultura, ¿verdad? Pero necesitamos cambiar nuestra cultura, adaptarse a la Biblia. En vez de nosotros cambiarlo para decir que el pecado de nosotros está bien. Y estamos viendo mucho hoy en día que así está pasando. Los homosexuales están cambiando la Biblia, adaptarse para lo que ellos están haciendo, el pecado que están haciendo se vea bien. Pero sabemos que no está bien, es un pecado. Dios no cambia, la palabra no cambia, es nosotros que estamos cambiando. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo que ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia, es nosotros. Y muchos están interpretando, como dije, escrituras incorrecto para que ellos puedan seguir practicando el pecado que ellos están haciendo. Según Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarlo a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse. Y mira lo que dice en el final de ese versículo, dice que usa bien la palabra de qué? De verdad. Y los otros cristianos tenemos que usar bien la palabra de Dios. No a cambiarla, pero predicar y enseñar lo que la palabra dice, no lo que los otros decimos. No sé cuántos de los hombres, más a los hombres, cuando está arreglando algo en su casa o en su carro, quita la cosa del carro y en el final siempre le queda un tornillo. Y dice, ¿dónde vino este tornillo? Ahora Evelio, algo diferente de Evelio. Evelio saca cosas del carro y el carro sigue trabajando. No sé cómo lo hace. Cada vez que viene a la iglesia con él, viene a arreglar el carro, ellos rompen y sacan y nunca ponen nada para atrás. Y el carro sigue. El carro de Evelio no se puede llevar al mecánico, porque ellos no van a saber qué hacer con ese carro. No lo entienden. Ese es el carro especial.
Ese carro es un milagro de Dios que todavía está creando. Pero a veces ese tornillo pequeño que nosotros sacamos puede tener mucho efecto en el carro. Por ejemplo, si ese tornillo, dice, es un tornillo pequeño, no va a tener efecto. Pero en lo largo, ese tornillo estaba aguantando algo que empieza a enflojarse. Y pues ya en un mes, ya tiene el carro en el piso sentándose, no podría parar. Y a veces hay pecados en nuestra vida que decimos que son pequeñas, pero en lo largo hacen mucho daño a nosotros. Probablemente no a ese tiempo, pero en lo largo hacen mucho daño en nuestra vida. Y estos pecados no son grandes en los ojos de los humanos como matando a una persona. Pero si seguimos practicando estos pecados pequeños, pueden a lo largo hacer mucho daño en tu vida. Vamos a ver primeramente nuestro texto, Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará ¿quién? Misericordia. Ahora, primeramente, la primera parte de este versículo que dice, el que encubre, de esconder sus pecados, no prosperará, ¿verdad? Las personas que esconden su pecado, no se va a mejorar la situación. Algunos de estos pecados nosotros a veces no vemos en nuestra vida porque son pecados pequeños. Y si tú miras a un cristiano, no te vas a dar cuenta que ellos están cometiendo o practicando este pecado. Pero algunos dicen, y probablemente tú puedas decir esta mañana, yo no tengo ese pecado en mi vida. Yo realmente en mi vida no estoy practicando esos pecados que tú estás hablando. Y esta mañana cuando pasamos por cada pecado, diciendo yo no estoy practicando, yo quiero que tú dejes el Espíritu Santo que te enseñe a ti si es un problema en tu vida. En vez de tú decir, no, yo no estoy haciéndolo, pide al Espíritu Santo, enséñame a mi vida si esto es un problema en mi vida o si es algo que yo estoy practicando en mi vida. Después dice en ese versículo, Proverbios 28, capítulo 28, versículo 13, dice, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. El que confiese su pecado con su boca, ay Señor, Dios, yo tengo este pecado, por favor, perdóname mis pecados. Pero es interesante que este versículo, no solamente Dios dice confiese el pecado, pero dice que aparte del pecado. Hay muchos de nosotros cristianos que confesamos nuestros pecados, pero seguimos practicando el pecado. Y la Biblia dice aquí en este versículo que debemos que confesarlo y apartar de ese pecado, echarlo por el lado, no practicando más. 1 Juan, gracias Señor por este versículo, esta promesa, 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora vamos a hablar sobre estos 9 pecados. Número 1, el pecado del temor. El pecado del temor. Ahora es interesante que esta frase, no temas o no tengas miedo, en la palabra, en la Biblia lo dice o se habla 365 veces en la palabra, en la Biblia, sobre esto. No temas o no tengas miedo. Y yo creo que Dios lo puso tantas veces
porque él sabía que iba a ser un problema en la vida de los cristianos. Lo contrario de miedo es amor. Cuando hablamos sobre temor o miedo, el contrario, el opposite, es amor. Así que si nosotros tenemos miedo, no entendemos el amor de Dios. Y si tenemos el amor de Dios en nosotros, no vamos a tener miedo. Si tú eres un hijo de Dios esta mañana, recibido como Salvador, un pecado que no debe estar en tu vida es el pecado de miedo, de temor. Sin embargo, los cristianos son más personas que tienen miedo en este mundo. E incluso nosotros tuvimos miedo cuando estamos hablando del Evangelio. Cuando nosotros damos el Evangelio a una persona, nosotros hablamos sobre el infierno. Le decimos a ellos, no vayan a ese sitio. Le tratamos de asustarlo a ellos del infierno. Es un lugar donde nosotros no queremos que ellos vayan. Y usamos el método de usar el infierno como asustarlo para que ellos puedan recibir a Jesucristo como Salvador. Hay muchas iglesias que tienen miedo de hacer cosas grandes. Hay iglesias hoy en día que están tomando ofrenda para construir un templo. Pero hay miembros de la iglesia que tienen miedo de coger ese paso de construir un templo porque no tienen fe en el Señor que va a proveer para eso. Iglesias tienen miedo para hacer cosas grandes para el Señor. Pero debemos a tener fe en Él que va a proveer. Ahora, los cristianos son cuidadosos a entrar también a situaciones peligrosas porque ellos tienen miedo. A veces no obedecemos nosotros mismos porque nosotros tenemos miedo. Pero ¿dónde está el amor de Dios? Debemos eliminar esa palabra miedo, asustado, de nuestro vocabulario como cristianos. Porque nosotros no debemos tener miedo porque tenemos el amor de Dios en nosotros. Amén. 1 Juan capítulo 4, versículo 18. Vamos allá un momento. 1 Juan capítulo 4. Versículo 18. Juan capítulo 4, versículo 18 dice, escuche lo que dice este versículo. En el amor no hay ¿qué? Temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ese es el pecado número uno, el temor. Muchos tenemos temor y no nos damos cuenta que hay temor en nuestra vida. Ahora, número dos, el pecado de apatía. No sé si eso es apatía. El pecado de apatía es falta de interés, el entusiasmo, o la preocupación sobre algo, en este caso sobre las cosas de Dios. Y nuestra actitud a veces es: Dios me ama, qué bueno, ahora ¿qué vamos a comer para el almuerzo? Y a veces no hay significado de entender que Dios te ama a nosotros. Y tenemos apatía en nuestra vida porque no le importa. No le importa más de la palabra de Dios. Tenemos que entender que el Creador de este mundo te ama a ti. Y eso para mí es algo grande. Y doy gracias, Señor, por eso. Muchos cristianos que vienen para la iglesia tienen
el pecado de la partida. Realmente no quieren estar aquí. ¿Cuántos de ustedes cristianos ahora mismo están pensando sobre algo que va a pasar esta tarde? ¿Cuántos cristianos esta mañana no realmente quieren estar aquí en la iglesia? Porque tienen el pecado de la partida. No le importa, no le da, no tienen entusiasmo, gozo sobre estando en la casa de Dios. Y solamente vienen a la iglesia porque es algo que tenemos que hacer los domingos. Pero en su corazón no realmente quiere estar en la iglesia. No quiere servir al Señor. No quieren cantar. No quieren orar. No quieren leer su Biblia. Y tienen el pecado de la partida. Se nota a veces en las predicaciones cuando la persona que tiene el pecado de la partida no dice amén, no dice nada. Porque cuando dice una verdad, Dios hizo el pago de sus pecados, todos tenemos que decir amén. Si tiene afecto en su vida, si está agradecido sobre eso, debemos tener ese gozo de agradecimiento que Dios murió por nuestros pecados. Pero a veces hay personas que no le importa. Y cuando oyen eso, dicen, levántame cuando el pastor termine predicando. Y es una verdad, hay cristianos que son así. No tienen los ojos cerrados, pero su mente está en otro lugar, realmente están durmiendo. Y hay personas en la iglesia que realmente duermen también. Yo me recuerdo, yo lo hacía también, ¿verdad, Sonia? Dice que sí, ¿verdad? Yo tenía un trabajo a veces que estaba por la noche, iba para la iglesia y Sonia me dejaba la mano así todo el tiempo del servicio. Y por propósito, que cuando yo me caía a dormir, ella y estaba, me duele. Y yo le decía, Sonia, no me dejes. Yo no estoy durmiendo. Y no te das cuenta que tus ojos están cerrando porque tu cuerpo no se da cuenta. Y Sonia, yo me ordenaba con ella porque me estaba dando siempre. Es imposible que yo me estaba durmiendo tanto. Había un tiempo que estaba durmiendo las veces. Yo no lo recomiendo, por favor. No se puede. Por eso quiero estar un poquito más activo acá arriba. Porque si me quedo acá atrás, después yo me toco también. Había un tiempo que yo vine de la noche trabajando y casi no dormí toda la noche. Y cuando yo estaba me dormí, hasta casi me caí en el piso. Pero el trigo de eso, y puedan practicarlo, es que yo le puse como si iba a recoger algo del piso. Casi me caí. Oh, sí, yo iba a buscar eso, pero realmente me estaba durmiendo. Y ustedes pueden dar muchas historias de personas que yo puedo también, que se dieron su cabeza atrás del banco que estaba durmiendo. Pero no tenga ese pecado de apatía que no le importa de las cosas del Señor. O cuando está en la iglesia que no le importa de la predicación. La predicación no aplica a mí. No es para mí. Y yo sé que a veces nosotros también tenemos preocupaciones y estamos pensando de muchas cosas, pero cuando entren en la iglesia, oren al Señor, Dios, ayúdame a poner todo lo que está pasando en mi vida al lado para que yo pueda aprender de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, versículo 16 dice, aquí hablando sobre una de las iglesias, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cristianos, si nosotros realmente experimentamos a Dios, nuestra vida va en cambio en nuestra vida. Y se va a ver en nuestra actitud y se va a ver en nuestras acciones sobre sirviendo a Dios. Número 3. A veces no sabe esta palabra, dice glotonería. No lo digo rápido, lo digo más suave, que sabe mejor. Glotonería.
Y es un pecado que a veces nosotros no nos damos cuenta que está pasando en nuestra vida. Es comiendo demasiado mucho. Glotonería es mayormente un problema en nuestro corazón. Es queriendo algo en exceso. Y a veces hay partes vacíos en nuestra vida que Dios supone que debe llenar esa parte vacía en nuestra vida. Pero lo que hacemos es usamos comida para cubrir ese espacio vacío en nuestra vida. Hay muchos que usan comida para estrés en la vida de ellos. Cuando están pasando por tiempo de estrés, ellos empiezan a comer mucho. Cuando tenemos nuestros ojos mirando al Señor Jesucristo, el único deseo de nosotros, de nuestra vida, va a ser a Él en vez de comer en exceso. Comida debe ser algo que nosotros necesitamos para vivir, pero a veces comemos no por necesidad, pero porque queremos hacerlo. Y si seguimos en ese paso, vamos a seguir comiendo, seguir comiendo, seguir comiendo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y es un deseo de la carne. Muchos pastores no les gusta predicar sobre este pecado porque ellos no quieren ofender a las personas que se están sentando en la iglesia. Muchos pastores no predican de este pecado porque ellos también, los pastores, no se están cuidando la vida de ellos. Dice, pues si yo predico de eso, pues Dios me va a mirar a mí y va a decir: tú practícalo. Porque ellos tampoco también. O tienen o comen en exceso. Yo lo estoy predicando porque lo dice la Biblia. Y es algo importante para Dios. Y si no era importante para Dios, pues Dios no ha puesto versículos en la Biblia que hablan sobre esto. Ahora, obviamente, ustedes me conocen a mí, yo tengo que estar cuidado sobre esto también. No estoy negando que a mí no me gusta comer, que a mí me gusta comer. Por eso Sonia me tiene corriendo 3 veces a la semana, para no ponerme gordo. Si quieren prueba, me gustaría fuera. Ahí en las patitas calientes. Ellos están allí 3 veces a la semana, los mismos días que nosotros corremos. Ella es testigo que trato de correr. Pero es comiendo en exceso y es un pecado en nuestra vida que a veces no le damos cuenta que estamos haciendo. Hasta que es muy tarde y no podemos pararlo. Número 4. Otro pecado en nuestra vida que nosotros practicamos y a veces no le damos cuenta es número 4, preocupación. La preocupación. Ahora, preocupación te mantiene ocupado por un tiempo, porque siempre estás pensando sobre eso, tu mente siempre está corriendo, pero realmente no está yendo a ningún lugar. Tu mente está trabajando, pero nada está pasando. En Mateo capítulo 6, versículos 25 a 34, habla sobre la preocupación. Y dice en uno de sus versículos: no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis que afanosos, no se preocupe por nada.
la palabra clave de este versículo que muchos cristianos no entienden es nada. Y cuando Dios dice nada, Él no quiere que ninguno de nosotros como cristianos nos preocupamos por nada. Pero todavía nosotros como cristianos lo preocupamos. Y es un pecado que nosotros practicamos sin darnos cuenta que estamos preocupando tanto. Preocupación tiene un problema más grande que es falta de fe. Y si tiene preocupación, no tiene fe en el Señor. Y si tiene fe, no tiene preocupación. Los dos no pueden ir. Muchos cristianos creen que ellos lo pueden ser todo ellos mismos. No necesitan a Dios. Y empieza a preocuparse porque ellos tratan de hacerlo todo ellos mismos. Y hay cristianos, probablemente hay cristianos de esta iglesia que también tienen ese problema de preocupación porque ellos creen que ellos pueden hacerlo todo ellos mismos. Y no buscan la ayuda de Dios. Y Dios quiere ayudarte. Dice, por nada estéis afanosos, no te preocupes por nada, entrégaselo al Señor en oración. Pero ¿cuántos de nosotros entregamos nuestra preocupación al Señor? En vez de entregarlo, nosotros lo tomamos nosotros. Mira, yo lo puedo hacer. Yo puedo resolver esto. Y empezamos a preocuparnos. Y la preocupación afecta a nuestra salud también. Cuando nosotros damos a Dios todo, cuando nosotros le damos a Dios todo, la preocupación, después nosotros tenemos paz en nuestra vida. Número 5. 9 pecados pequeños o pecados en nuestra vida son pecados. Y nosotros platicamos que a veces no nos damos cuenta. Número 5, y esta palabra está buscando y todavía no suena bien, pero se llama adoración. ¿Es una palabra? Ok, es una palabra real. Me estaba inventando la palabra. Adoración es buscando gloria para ti mismo, para ellos, para ti. Adoración muestra exagerada de admiración que se hace para conseguir el favor de una persona. Y hay personas que quieren ser centro de todo. Muchos de ustedes conocen personas que ellos tienen que ser centro de todo. En las fiestas, en las reuniones de familia, esa persona siempre quiere ser centro de todo. Ellos quieren la adoración para ellos mismos. Y esta persona quiere que todos estén de acuerdo con ellos, lo que ellos están haciendo. Y si no, pues ellos no quieren ser tu amigo. Porque ellos tienen todo en su lado. Esta persona siempre se toma un selfie. ¿Quién sabe un selfie? Ahí está un selfie. Se tiran esa foto de ellos mismos para enseñarlo a otra persona. ¿Cómo me veo? ¿Todo bien? Porque quieren la persona a mirar a ellos, a decirle, wow, tú te ves bien. Y hay personas, los que están en Facebook, ¿verdad? Yo sé que muchos están en Facebook, pero hay muchos que tienen amigos que se pasan retratando ellos mismos todo el tiempo. Fotos de ellos mismos. Y a veces ellos quieren solamente la persona le escriben a ellos mismos y dirán, te ve bonito. A mí me dicen, wow, qué gel tú usaste tu pelo. Yo le digo lo que estoy usando. Yo vi un gel el otro día en Walmart, un poco de bien grande. No sé si creo que es verdad. Yo sé que algunos de ustedes lo tienen. Uno es grande, pero anyway, no sé por qué dije eso, pero esta persona quiere que todos le miren a ellos, que la gloria sea sobre ellos. Pero ¿saben qué? Que Jesús no necesita la adoración de la gente.
Él no le importa lo que las otras personas pensaban sobre él. La única preocupación del Señor Jesucristo fue que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y eso fue lo más importante. Y lo más importante de nosotros no es que la otra persona piense sobre nosotros, pero que nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Verdad? Pero a veces nosotros queremos que las personas le miren a nosotros para que ellos aprueben a nosotros. Es difícil llevar el evangelio a una persona cuando queremos que todos me miren a mí. Cuando realmente el evangelio, ellos tienen que mirar al Señor Jesucristo. Yo he oído testimonio de personas que dan un testimonio grande con el propósito para tú mirar a ellos. Wow, mira cómo Dios te salvó su vida. Oh, wow, mira lo que tuvo en su vida. No estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que a veces hay personas que usan su testimonio para que otros miren a ellos y le den gloria a ellos. Pero realmente nosotros debemos apuntar sobre nuestro testimonio al Señor Jesucristo para que ellos vean a Él y no a nosotros. Juan capítulo 3, versículo 30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Número 6, otro pecado que nosotros practicamos. Número 6, comodidad. Comodidad. Siendo cómodo. Cuando la iglesia está cómodo, cristianos o cristianismo empieza a morir. Cuando nosotros estamos cómodos estando en la iglesia. Los cristianos que están cómodos en la iglesia no les gusta cambio en la iglesia, porque quieren estar ahí cómodos donde ellos están. Una persona que está cómodo solamente le importa lo que está pasando en la iglesia de ellos y no le importa lo que está pasando alrededor en las misiones. Solamente se preocupa por la iglesia de ellos mismos. Una verdad sobre el pecado de comodidad es que una vez que está cómodo es difícil para cambiar de esa comodidad. Una iglesia que está cómodo no está haciendo nada para el Señor. Iglesia nueva vida, yo no quiero que esta iglesia sea una iglesia cómoda. Que nosotros empezamos a preocuparnos por los demás, por otros que no tienen Jesucristo, por misiones. Pero no vamos a venir a la iglesia y estar cómodo en lo que nosotros estamos haciendo aquí. Tenemos que ser más para el Señor. Tenemos que trabajar más para el Señor. Es como en inglés una persona que se queda de ese asiento, se llama un couch potato. En traducción, papa de sofá. Sofá de papa, no de sofá. No, sofá de papa no, porque se lo va a comer. Es una persona que se queda ahí con comida, sentándose de frente de televisión, siendo nada. Añanclado. Apúntalo. Añanclado. Parece que lo uso ahorita. Añanclado. Y nosotros podemos estar tan cómodos en nuestra vida cristiana, en la iglesia, que no estamos haciendo nada para el Señor. ¿Cuántos cristianos esta mañana están cómodos en su vida cristiana? ¿Cuántos están cómodos en lo que usted está haciendo para el Señor? ¿Cuántos están cómodos en siendo nada para el Señor? Mira, no estoy haciendo nada para el Señor y así me voy a quedar. Nosotros tenemos que cada día trabajar más por el Señor. Si nosotros estamos cómodos, no vamos a salir a dar el evangelio a otras personas. No estamos cómodos nosotros. A una iglesia que yo conozco que el pastor dijo un día: yo estoy cómodo con los 25 personas que yo tengo en la iglesia.
y no quiero más, porque yo no puedo más. Y esa iglesia no va a crecer porque el liderazgo de la iglesia no quiere, es como un social club. Es amigos que se reúnen para hablar y estar juntos, pero nadie puede entrar en su social club. No invito a otra persona porque me quiero quedar con estas personas y ya. Pero la iglesia no se puede tener o estar tan cómodo que vamos a ir a esta iglesia, Iglesia Nueva Vida, como 80 personas, ya es suficiente. Cierra la puerta. No queremos más miembros. Pero nosotros no podemos estar cómodos con eso. Tenemos que dejar a Dios trabajar nosotros. Y debemos tener el deseo de que esta iglesia se llene completamente, que tenemos que buscar otra propiedad. Dice, pastor, está loco, ya terminamos el edificio y da luego, ¿cómo buscar otra propiedad? Ojalá que un día nosotros no cabemos en la iglesia. Amén. Que pues tenemos que empezar un fondo de buscar otra iglesia, construir otra iglesia, porque hay mucha gente. No vamos a estar cómodos con lo que tenemos aquí. Vamos a seguir invitando, animando, trayendo personas que ellos también puedan, como esta mañana hablando con las damas, siendo heredores. A mí no me sale tampoco. Yo practicando, lo voy a decir mañana a ver si me sale por fin y todavía lo destruí. No vamos a estar cómodos en nuestra vida. Número 7. Esta fue otra palabra que estaba buscando. A veces la palabra no lo busco, no parece que es una palabra real. Este pecado se llama consumismo. Déjame decir la definición. Es tendencia el consumo de productos de modo excesivo y sin necesidad. Aquí tengo consumismo, pero en Google Translate no puso pequeño. Es como el Cookie Monster. ¿Quién conoce el Cookie Monster? ¿Quién conoce el Cookie Monster? Cookie Monster, lo que no conocen, yo tenía un sueño. Yo creo que por eso yo estoy asustado sobre la oscuridad. Porque un día estaba soñando sobre Cookie Monster, me estaba moviendo detrás de mí. Y el Cookie Monster, lo que vean en Sesame Street, ¿verdad? Es el animal, el puppet, que come galletas. Y sigue comiendo en exceso, quiere más y más y más y más. Entonces esa persona es como el Cookie Monster. Quiere más y más y más. Muchos creen que Dios es así, que Dios siempre está quitando de nosotros. Pero Dios es lo contrario. Dios es un dador. Él siempre quiere dar a nosotros más y más y más. Amén. ¿Cuántos nosotros Dios está dando tanto que no podemos recibir todo? A mí Dios me da mucho que a veces no me cabe. Yo digo, oh, slow down. Por otro lado ahí. Pero Dios siempre te ha dado más y más a nosotros. Y si nosotros queremos ser como Dios, pues nosotros también tenemos que ser personas que dan, que damos. La actitud de dar, ¿verdad? Vamos a ser cristianos que en vez de pedir o quitar, vamos a ser cristianos que demos a otros. Nuestro tiempo, nuestro dinero, lo que Dios te ha dado a nosotros, abundancia para nosotros a dar a otros. Por eso dice Hebreos capítulo 20, versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados
y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y hay cristianos que le gustan a recibir. Dame más, pero no quieren dar. Y si nosotros somos imitadores de Dios, vamos a ser personas cristianas que queremos dar. Número 8. Este otro se dice patriotismo. Patriotismo. ¿Cómo se dice? Patriotismo. Ahí. Ese obviamente es un amor por su país, por el estado, por su ciudad, por la bandera. Y Jesús obviamente no es contra el gobierno, contrario. Jesús le dice a los discípulos que oren por la nación, para que ellos, y para los que están en autoridad, nosotros debemos orar por ellos. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 a 4. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 a 4. Dice el versículo 1, capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Jesús estaba claro en cómo el nombre de Dios iba a ser famoso aquí en el mundo. Pero Jesús dice que el nombre de Dios iba a ser famoso por medio de la iglesia, no por medio del gobierno. Lo más importante es que tenemos que poner a Dios más alto que el gobierno. Y hay personas que tienen este patriotismo, que pone el gobierno encima de Dios. Y Dios quiere que nosotros, y Dios es más alto del gobierno. Tenemos que reconocerlo. El pecado es que muchos celebran y alzan el gobierno más alto que Dios. Número 9, y último. Pecados en nuestra vida que nosotros practicamos y a veces no damos cuenta. Número 9, mentira. Hay muchos cristianos que dicen mentira para que ellos se vean como un perfecto cristiano. Y hay cristianos que dicen mentira para que ellos se vean bien, para que ellos se vean que, wow, este es un cristiano bueno. Pero realmente dentro de ellos no es un cristiano. Solamente están mintiendo para que otros vean o otros escuchan que ellos son buenos cristianos. Muchos dicen, yo leo mi Biblia, y es una mentira. Muchos dicen, yo oro al Señor, y es una mentira. Muchos dicen, yo soy cristiano, y también eso es una mentira. Porque realmente no leen su Biblia. Realmente no están orando en su hogar. Y hay muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero realmente no son cristianos. Y no conocen a Jesucristo como Salvador y dicen una mentira. Hay cristianos que mienten para que no tengan problemas. Dicen, mira, para yo no tener problemas, yo voy a mentir. Y es una mentira, es un pecado. Hay cristianos que mienten para que cogen el mejor trabajo.
¿Cuántos cristianos mienten para que ellos puedan coger un trabajo que dan más dinero? Pero para coger ese trabajo, tienen que mentir para coger trabajo. Y hay personas así. Hay cristianos que mienten para coger dinero, más dinero. Dice, necesito dinero, pero voy a mentir para recibir más dinero. Hay cristianos que mienten solamente para mentir. Jesús dice que no hay lugar para esto en la vida de un cristiano, y es un pecado. Nuestra palabra tiene mucho valor. Tu palabra tiene mucho valor. Si tú dices que vas a hacer algo, Dios espera que tú lo haces, que tú lo hagas. Si le vas a decir, Dios, yo voy a leer mi Biblia hoy, Dios está esperando lo que tú hagas, lo que tú dijiste a Dios. Si tú le prometes algo al Señor, Dios está esperando que tú lo cumplas. A veces nosotros hacemos decisión para el Señor. Venimos aquí en altar, pero realmente en tu corazón, cuando lo vamos, nos olvidamos de lo que nosotros le damos, que nosotros confesamos delante del Señor. Dios, yo te prometo, te entrego este pecado a ti, y cuando se va, sigue con mi pecado. Dios, yo quiero entregarte mi preocupación, y cuando llegan a la puerta empiezan a preocuparse. El mejor es decir la verdad en tu trabajo y perder tu trabajo que mentir en tu trabajo y quedarte con el trabajo. Es mejor decir la verdad. Números capítulo 32, versículo 23 dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y saber que vuestro pecado os alcanzará. A veces nosotros mentimos, hacemos cosas que creemos que nadie lo vio. Y es posible, iglesia, que tú haces un pecado que nadie lo va a ver, que nadie se va a dar cuenta que lo está haciendo. Pero, iglesia, entiendas que Dios sí lo sabe. Dios está mirando a tu vida. Tú puedes esconderse de tu familia, puedes esconderse de tus amigos, puedes esconderse del pastor, de la iglesia, pero una persona que tú no puedes esconderse es nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo sabe todo. En conclusión, esta mañana vamos a estar conscientes de estos pecados pequeños en nuestra vida. Y esta mañana, si el Señor te ha asignado a ti sobre uno de estos pecados, yo quiero que esta mañana tú vengas al altar y le digas a Dios: Dios, yo tengo este pecado que el pastor está hablando en mi vida. Lo estoy practicando porque a veces no me doy cuenta, pero te lo quiero entregar a ti, hermano. Quiero que tú me ayudes en estos pecados. Número 1 fue el temor, el pecado del temor. Número 2, el pecado de la partida. Número 3, glotonería. Número 4, preocupación. Número 5, adulación. Número 6, comodidad. Número 7, consumismo. Número 8, patriotismo. Y número 9, mentira. Esta mañana el Espíritu Santo te enseñó algo de tu vida sobre uno de estos pecados. Y el Espíritu Santo te está diciendo esta mañana: tú necesitas entregar eso al Señor. Y a dar cuenta que eso está pasando, que tú estás practicando en tu vida. Vamos a estar de pie esta mañana todos y vamos a orar al Señor. Y después que oramos, queremos abrir el altar.
Y si el Señor te enseñó algo sobre algunos de estos pecados, que tú dices, pastor, es verdad, yo tengo temor, yo tengo preocupación, yo miento o digo mentira. Yo sé que todos dicen mentira, pero a veces lo decimos para mejorar nuestra vida. O algunos de estos pecados, mira, oye, Dios quiere que hoy tú te reconoces y no creas a Él. Señor, te pido en estos momentos que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestra vida. Señor, si tú le has enseñado a nosotros esta mañana sobre algo, y es posible que no es un pecado que nosotros hablamos esta mañana, pero es algo en su vida que ellos saben que no está bien. Hay muchos pecados que nosotros podemos hablar, solamente mencionamos 9. Pero yo pido, Señor, que nosotros como cristianos podemos estar conscientes sobre algunos de estos pecados. Nadie mirando, no pedir que Julio de arriba toque uno de los himnos. Y si Dios te ha enseñado algo esta mañana sobre uno de estos pecados, o si te ha enseñado algo diferente, no importa lo que es, si el Espíritu Santo te está enseñando algo, yo quiero que este tiempo no te preocupes de la persona que está al lado de ti. Dios te está diciendo a ti, cristiano, hay un problema en tu vida. Y yo quiero que tú te lo confieses a mí, al Señor, esta mañana. Entrégaselo al Señor. Dios, ayúdame en esto. Cristiano no tiene que ser algo que hablamos esta mañana. Si necesitas hablar con el Señor, toma este tiempo a llegar a frente, a hablar con el Señor sobre algo en tu vida. Nosotros venimos a la iglesia para que Dios trabaje en nuestra vida. Tenemos que dejar al Espíritu Santo trabajar en nosotros. No puede ser que necesitamos estar perfectos. Nosotros no somos perfectos. Nos damos cuenta que algunos de estos nosotros tenemos que trabajar, a mejorar nuestra vida. Obviamente, si tú estás aquí esta mañana y no conoces a Jesucristo como Salvador, hoy es el día de salvación. Y no estás seguro que si Dios viene esta mañana, esta tarde, no estás seguro que si Él viene, que tú vas a estar con Él para siempre. Te invito también esta mañana a venir y a recibir ese regalo de vida de Él. Señor, te damos gracias por este día. Señor, yo pido que tú le enseñes a nosotros sobre algunos de estos pecados que a veces lo practicamos y no nos damos cuenta que estamos practicando. Ayúdanos a tener nuestros ojos mirando sobre ti. Señor, yo pido en mi vida también. Gracias por trabajando en mi vida sobre algunos de estos. Antes que yo presenté esta predicación. Yo pido que cada día en cada uno de estos me ayude a entregártelo a ti. La preocupación,
el miedo, sino que muchos cristianos en estos días tienen en su vida la preocupación. Ayúdanos a tener fe en ti, entregártelo a ti en oración, en ruego, para que tú puedas cumplir su propósito en nuestra vida. Gracias por trabajando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos a llevar algo que aprendimos esta mañana a nuestro hogar. Y no lo dejamos aquí en la iglesia, pero que lo llevamos con nosotros. Nos enseñamos a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir que Alex pueda venir a dirigirnos en el corito esta mañana y volvemos a nosotros. Una manera de decir